Sí, ¿qué tal, muchachos? Bueno, aquí lo prometido es deuda. Este es un repaso tipo examen. Vamos a hacer así una video sesión. La sesión la van a poder consultar en las ligas, en la liga de YouTube que les pasarán previamente. Y el objetivo es que si tienen alguna duda puedan acudir con su servidor, el maestro Enrique, o con la maestra Gina, indicando en qué minuto, ¿no? Espero no producir errores, luego eso llega a suceder. Entonces, si alguien detecta un error, por favor háganlo saber a través de, o sea, directamente conmigo o ahí con la maestra Gina para hacer la pertinente corrección. Entonces, todos estos son ejercicios tipo examen, ¿sí? Entonces, comencemos con la resolución del primero. Entonces, lo principal que hay que identificar es que esta expresión de aquí tiene varios términos. Entonces, para ir marcando los términos, los voy a colorear, ¿sí? Cada término va a corresponder a una derivada que tú tienes que ejecutar. Entonces, en este caso, tenemos cuatro términos, ¿no? Entonces, ya que identificamos los términos, lo siguiente que nos va a convenir hacer es reescribir, por ejemplo, esta expresión de aquí para poder hacer la derivada. Entonces, de acuerdo a lo visto en el curso, esto de aquí nos va a quedar como 5 a la x con exponente negativo. Luego por ahí una fracción. Acuérdense que la potencia es el numerador de la fracción y el tipo de raíz, que es una raíz cuarta, el denominador. Ya que tenemos la expresión reescrita de esta manera, podemos ir haciendo la derivada. Acuérdense que la derivada normalmente se va marcando ahí con la prima, ¿no? Entonces, haciendo la derivada del primer término, lo que vamos a hacer es este 7 multiplicarlo por la fracción y restarle 1 como lo hemos estado haciendo tradicionalmente. Entonces, este se va a volver un 6 y aquí nos va a quedar un 7 por 3. ¿Sí? Ahí pongo el 7 por 3 para que no se les olvide. Creo que es más adecuado si lo pongo con un punto, para que no se confunda con la X, ¿no? Después, aquí vamos a hacer la derivada del arcoseno. Entonces, para hacer la derivada del arcoseno, va a ser importante que tengan su formulario bien impreso, ¿sí? Y en este caso enmicado para que lo puedan utilizar durante el examen. Entonces, vamos a consultar la fórmula. Arcoseno es esta fórmula que se encuentra aquí, ¿sí? Permítanme abrir las herramientas de marca, que son estas, para señalarle. Esta es la fórmula. Yo en el curso que doy, tradicionalmente escribo sin en lugar de sen, pero es completamente equivalente. Entonces, la derivada del arcoseno de u es igual a 1 entre la raíz cuadrada de menos u. Y esto de aquí, que encuentran du de x, pues es la derivada de dentro, es la regla de la cadena. Entonces, esta expresión de aquí, ¿sí? Yo la tengo en otra pantalla, la voy a ir copiando por acá. Entonces, vamos a quitar esto de aquí y vamos a escribir la expresión que encontramos en el formulario. Entonces, la derivada de arcoseno se puede escribir como 1 sobre la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso de 1 menos, y acuérdense que vamos a sustituir el argumento de la función. Entonces, estrictamente hablando, esta es la estructura que tenemos que sustituir, ¿sí? En donde va este paréntesis, pues iría 8x cuadrada. Entonces aquí lo sustituimos y aquí tenemos que multiplicar por la derivada de adentro, ¿sí? Entonces la derivada de adentro las voy a estar colocando en un bracket como para distinguirlo, ¿no? Entonces la derivada de 8x cuadrada pues es 16x, ¿sí? Entonces acuérdense, en el formulario otra vez les hago énfasis, ¿sí? Aquí está, buscamos la derivada de arcoseno. Este du de x que está aquí significa que es la derivada del argumento, ¿sí? Y en este caso, como el argumento era 8x, pues su derivada es 16x. Acuérdense que es perfectamente válido colocarlo aquí, o habrá algunas personas que prefieren escribirlo de esta manera, pero las dos visiones, las dos formas son correctas. A mí me parece un poco más claro explicarlo de esta manera. Luego continuamos con el siguiente término, menos por menos les va a formar un más, van a ser 5 por 5 cuartos, ¿sí? Entonces aquí va la fracción 5 cuartos, la copio, va a ser la multiplicación. Bueno, para que tenga el mismo estilo, pongo la fracción completa 5 cuartos. Y finalmente a recuerden que hay que restarle 1. Entonces le vamos a quitar 4 cuartos, nos va a quedar, perdón,
teníamos 5 cuartos, le vamos a restar 1, entonces le tenemos que quitar 4 cuartos, entonces aquí nos va a quedar 9 cuartos, ¿sí? Esto de acá, recuerden que la derivada se está haciendo respecto a x. Cualquier cosa que no sea x funciona como un número. Entonces, aunque estas son letras, funcionan como números, como constantes. Entonces, lo adecuado es, como viene a ser un número fijo, pues su derivada ya saben que tiene que ser 0. Entonces, esa ya es la derivada como tal. En un paso adicional vamos a hacer las simplificaciones. Este 7 se cancela con este 7, entonces lo quito, ¿sí? Y este coeficiente pues nomás nos queda un 3. Después aquí la simplificación que podemos hacer con estos términos es hacer 8 por 8, 64, y x cuadrada por x cuadrada nos va a quedar una x cuarta. Y este 16x lo podemos colocar aquí en el numerador, ¿sí? Entonces nos queda 16x. Aquí no se puede hacer más simplificación, puesto que el denominador contiene una raíz y en este caso el numerador pues no la contiene, entonces no se pueden combinar. En el caso de aquí, lo que vamos a poder hacer es multiplicar el 5 por el 5 para obtener un 25 solamente, ¿sí? Y este término de acá, nada más volverlo a su forma original. Como es un exponente negativo, pues esta x la vamos a poder poner en el denominador, ¿sí? Escogemos el tipo de raíz, que en este caso, aquí con mi editor se coloca con otro botón por separado, es raíz cuarta elevado a la 9, ¿sí? Aquí es bien importante, muchachos, escriban el coeficiente y el grado o el grado de la raíz de diferente tamaño, ¿no? Mucha gente de aquí va a cometer el penoso error de hacer 4 por 4 y poner 16, cuando en realidad no se puede poner a hacer nada. Entonces ahí ya tenemos el primero. Vámonos al segundo. El segundo ejercicio es la derivada de un coseno. Aquí la dependencia es de t, entonces tenemos que derivar a la variable t. Entonces vamos al formulario para buscar cuánto vale la derivada de coseno. En este caso, aquí vamos a ver que la derivada de coseno, ¿sí?, es menos seno. Entonces aquí vamos a escribir. Es más tradicional poner un punto, pero bueno, no es obligatorio. Aquí le podemos poner también la prima. Y aquí aplicamos regla de la cadena. Acuérdense que coseno a la quinta, o sea, es como si lo hubieran tenido así, ¿sí? Es importante que lo visualicen, ¿no? Y haciendo esto, ¿sí? De hecho, eso se hace más bien para no escribir tanto. Entonces aquí quedaría multiplicado por coeficiente 5. Este coeficiente se va a hacer un 4, y después vamos a calcular la derivada de adentro. La derivada de adentro es solamente coseno, ¿sí? Coseno de 3t cuarta. Y la derivada de coseno, como ya es una derivada de argumento, aquí va menos seno, ¿sí? Y vamos a poner 3t a la cuarta, ¿sí? Y después, como aquí tenemos otro argumento, aquí se vuelve a aplicar regla de la cadena, entonces se vuelve a multiplicar, ¿sí? Y como es otra derivada de adentro, le voy a poner otro símbolo de agrupación para que lo distingamos. Le voy a poner ahora unas llaves. Y la derivada de 3t cuadrado pues es 12t cúbica, ¿sí? Entonces ahí tenemos la derivada. Y ya lo siguiente que podemos hacer son las simplificaciones. Entonces esto de aquí, como está elevado a la cuarta, no se le puede hacer absolutamente nada, ¿sí? Lo único que vamos a poder combinar son los coeficientes. Entonces aquí tenemos coeficiente menos, aquí tenemos coeficiente 5, que es el coeficiente menos 1. Acuérdense que si es pertinente y no ubican estos coeficientes ocultos, pongan el 1, no pasa nada, es ser mejor más claros, ¿sí? Entonces aquí vamos a hacer 5 por menos 1 por 12, 5 por 12 da 60, entonces aquí nos queda menos 60, ya podemos quitar el 12 de acá, ¿sí? Después se acostumbra primero poner los términos algebraicos, entonces 60t cúbica, ¿sí? Y después por el orden de grado, entonces ya nada más está multiplicando simplemente, es indistinto si lo escriben antes o después, y este sería el resultado de este segundo problema, ¿sale? Un tercer problema, si se fijan, es muy parecido al de acá, nada más que el argumento es un poco más simple y aquí está elevado a la sexta. Consultamos nuestro formulario, ¿sí? Nuestro formulario, vamos a ver que la derivada del seno es coseno, por lo tanto se hace de forma completamente similar.
Entonces, aquí igual por claridad, para que lo visualicen, lo voy a reescribir, ¿sí? Como a la sexta, para que lo puedan ver un poco mejor, ¿sí? Y el sexta uno lo quita. Les recuerdo, se acostumbra a escribirlo de esta manera para no ocupar tanto espacio, pero la interpretación correcta es esta. Entonces, ya haciendo la derivada, ahí le pongo prima, para indicar que ya es la función derivada. Voy a tener 6 veces esto, ¿sí? Entonces acuérdense, ahora el 6 aparece aquí. Ahí está el 6, y después a este 6 le vamos a quitar un 1, se nos va a hacer un 5. Después viene la derivada de adentro. La derivada de adentro es la derivada de seno de 3 el seno de 3x. Entonces la derivada del seno de 3x es coseno de 3x, y luego nos falta la derivada de 3x, ¿sí? La derivada de 3x es simplemente 3. Y ya nada más aquí para finalizar, vamos a organizar los términos. Nada más vamos a poder, los factores más bien, aquí no hay términos, son factores puesto que todos están multiplicando. Entonces vamos a poder hacer 3 por 6, nos va a dar un 18, ¿sí? Es más común que primero se escriban estos términos, pero o sea, vean, nada más es un reacomodo, no es ningún cálculo. Y este seno a la quinta, pues bueno, lo puedo sacar del paréntesis y escribirlo como se acostumbra tradicionalmente. Aquí le pongo quinta, ¿sí? Y ya sería pues el resultado de la derivada. ¿Sale? Vámonos a otro ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, vean que es bastante parecido al anterior, nada más que tiene un argumento más complicado, ¿sí? Para que vean qué es lo que sucede. Entonces, vamos a calcular, igual para claridad, para los que tienen un nivel más elemental de estos temas, vamos a escribir la interpretación explícita, que es seno a la quinta, ¿sí? Entonces, acuérdense que dependiendo de su nivel, ustedes pueden a veces escribir más o menos pasos, según lo requiera. Siempre la recomendación de los profes es, si ustedes hacen más pasos, nos permiten justificar sus procesos de una mejor forma, y por supuesto, en caso de algún error, pues asignarles un puntaje más elevado, ¿no? Por supuesto, parcial en caso de algún error. Entonces, la derivada de todo esto es 5 veces el seno de 3t cuadrado más 2t a la cuarta. Luego va la derivada del coseno, ¿sí? Perdón, la derivada del seno, quise decir, que es en este caso un coseno, perdón, positivo, ¿sí? Y acuérdense que va con el mismo argumento, ¿sí? Acuérdense que aquí las derivadas que o sea, de la regla de la cadena las estoy separando con puntos para minimizar la confusión. Y luego aquí viene la derivada de 3t cuadrada más 2t. Se abre otro paréntesis, ¿sí? Y quedaría 6t más 2. Y esa ya es la derivada correctamente ejecutada. Ya lo único que podemos hacer a forma de simplificación, 5 lo podemos multiplicar por la expresión que está por acá, ¿sí? Entonces, si tú haces dicha multiplicación, de hecho me es más fácil recortarlo. Aquí le ponemos el punto. Entonces 5 por 6 da 30. Y en este caso 5 por 2 da 10. ¿Sí? Y de acá se acostumbra primero poner este tipo de término. ¿Sí? Ya lo saco del paréntesis. Y después se acostumbra a poner este último tipo de término que va a la cuarta. Entonces ya escrito de la forma usual tradicional. Nos queda aquí a la cuarta. Y aquí ya tenemos el resultado. Lo más simplificado que se pudo para este caso. Un ejemplo más. Aquí vamos a hacer la derivada respecto de x. Entonces, tenemos que identificar que solo la derivada va con la x. Cualquier otra letra que no sea x, variable que no sea x, en este caso la z y la y, vienen a funcionar como números. Entonces, si son números, esto de aquí no lo necesitas reescribir, y de acá para nada se deriva, ¿sí? Entonces, solo nos tenemos que concentrar en la derivada de coseno, que tiene argumento x a la quinta sobre 5. ¿Sí? Entonces, escribiendo la derivada, aquí le ponemos la prima.
¿sí? La derivada de coseno pues es menos seno, entonces aquí va a aparecer un signo menos. Esa z no se toca y la dejan, ¿sí? Y el argumento se deja completamente igual y ahora sí calculamos la derivada de adentro. La derivada de adentro es la derivada de todo esto. En este caso, x a la quinta, la derivada de x a la quinta sobre 5 les va a quedar, ya brincándome los pasos, espero intenten hacerlo ustedes, les va a quedar nada más x a la cuarta. Este 5 queda multiplicando acá y después se va a cancelar con el otro 5 y al 5 le restan 1, entonces ya les queda x a la cuarta. ¿Sí? Y como esto va a funcionar como un número, la derivada de un número de una constante es 0. Entonces aquí igual por claridad, como era la derivada de adentro, le pongo el 0 para que se acuerden qué es lo que sucedió. Simplificación que le podemos hacer a esto. Desaparecemos ese 0 y lo más que podemos hacer, esta x a la cuarta la podemos poner al inicio. ¿Sí? Entonces aquí podemos poner x a la cuarta y pues ese sería el resultado de la derivada. ¿Sí? Entonces ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer aquí la derivada de esta función. Esta función contiene a una trigonométrica, ¿sí? Con argumento t cuadrada y está dividida entre t cuadrada. Entonces es un cociente, es una división. Entonces se tiene que aplicar la regla de la división, ¿sí? Aquí a forma de, como de estructura, primero voy a escribir la fórmula, ¿no? Que en este caso es la derivada de uno por el otro sin derivar, entonces voy a aprovechar y voy a colocar los términos que no se derivan, ¿sí? Luego acuérdense que va un menos, luego va el numerador sin derivar, ¿sí? Por la derivada del denominador, ¿sí? Y acuérdense que aquí se escribe el denominador al cuadrado, entonces aquí se pone t cuadrada al cuadrado, ¿sí? Un error muy común es que cuando tienes t cuadrada, ves ese cuadrado y ya se te olvidó poner este segundo cuadrado. En estos espacios van las correspondientes derivadas de tangente de t cuadrada y la correspondiente derivada de t cuadrada, ¿sí? Entonces, para derivar la tangente, abro mi formulario y consulto. En su formulario, la tangente le escribieron así como TG, ¿sí? Ahí se pudo haber escrito tan. Entonces es completamente equivalente. Digamos que yo por una cuestión de costumbre pongo más tan que TG. Entonces la derivada de tangente es secante cuadrada por la derivada de adentro. Acuérdense que este du de x significa la regla de la cadena, para que no se les olvide que siempre hay que buscar la derivada de adentro, ¿sí? Entonces minimizo ahí mi formulario y aquí de forma separada voy a poner una f de t para que se sepan de dónde salió, ¿sí? F de t va a ser el numerador. Entonces va a ser esto, la derivada de f de t, aquí la indico con una flechita, ¿sí? En este caso va a ser secante cuadrada de t cuadrada y como t cuadrada lo tenemos que volver a derivar, regla de la cadena, abro un paréntesis y aquí va 2t, ¿sí? Y simplificando, o bueno, no simplificando, más bien reacomodando un poco, va a quedar 2t secante cuadrada de t cuadrada. Entonces esa es la derivada, ¿sí? Y como esta es la derivada, esto es lo que va aquí en este paréntesis. Aquí siempre algo que les ayuda mucho a los estudiantes es el codiguito de color. Entonces acuérdense que se terminó ahí. Y finalmente voy a escribir una g de t, ¿sí? Donde la función ahora es el t cuadrado, o sea, el denominador, lo que está dividiendo. Y de aquí vamos a poder obtener que la derivada de esta función, ¿sí? La derivada de esta función pues es 2t, ¿sí? Le aplico otro color para que vean dónde la voy a sustituir y no se me pierdan. Entonces ahí va la 2t. Y ya ahí está la derivada. Aquí nos faltaría, más que hacer simplificación, hacer un poquito de reacomodo, ¿sí? Entonces, aquí lo vuelvo a copiar y ya nada más voy ejecutando las operaciones posibles. Este t cuadrado se puede juntar con esta t y nos va a quedar un t cúbica. Entonces todo esto de aquí lo borro y voy escribiendo el total, ya todo operado, ¿no? Que sería 2t cúbica secante cuadrada
de t cuadrada. Entonces así quedaría el primer término. Luego el segundo término nada más es un reacomodo, entonces nos queda 2t. ¿Sí? El 2t se acostumbra a escribir primero y después la tangente cuadrada. Y este cuadrado al cuadrado, ¿sí? Lo podemos dejar como un t a la cuarta. Entonces, digamos que esto es lo que les sugeriríamos hicieran en el examen. Se puede hacer la división de este término entre este término y este término entre el otro, o sea, una división de binomio, o sea, no se ve muy familiar, pero lo de arriba es un binomio, entre el monomio t cuarta, ¿sí? Pero bueno, yo considero eso ya como un paso extra para que practiquen su álgebra más que presentar el resultado correcto, salvo que la maestra Gina me indique lo contrario después de que vea el video o le pregunten, me parece que este resultado sería más que suficiente. Vamos a otra derivada. La siguiente derivada son varios términos, entonces les voy a colorear cada término, ¿sí? Para que lo puedan ubicar. Entonces vamos a derivar aquí 3 términos completos. Entonces aquí la f de x, la f'. Esta derivada, digamos que se hace idéntica con la misma técnica que utilizamos arriba, ¿sí? Como esto es un cociente, una división, necesitaríamos plantear numerador, denominador y calcular sus derivadas por separado. Entonces aquí me voy a atrever a copiar todo esto, ¿sí? Y vean, nada más voy a cambiar la x por la t. Entonces aquí tengo tangente de x cúbica, ¿sí? Y después la derivada de tangente de x cúbica vuelve a ser secante cuadrada, nada más que aquí el argumento conserva x cúbica y ahora la derivada de adentro es 3. Y perdón, aquí es importante que cambie la letra de derivación, ¿sí? Aunque es la misma expresión, o sea, hay que respetar aquí las variables, ¿no? Entonces aquí van las x y aquí iría 3x cuadrada. ¿Sale? Y ya digamos, simplificando esto, nos quedaría 3x cuadrada, ¿sí? Secante cuadrada de x cuadrada. Entonces de aquí lo vuelvo a copiar. Entonces ya tendríamos ahí el caso. Y en este caso lo que está dividiendo es un x cuadrada. Entonces aquí ya nomás aquí sí es un cambio de variable nada más. Entonces g de x sería x cuadrada. Y bueno, la derivada de esto pues sería 2x nada más. ¿Sí? Y ya con esa idea en mente, igual para que se vea un poquito mejor, nomás le doy un espacio. Y acá ya cambiaría por una regla de cociente. Entonces la regla de cociente diría que es el producto de dos cosas menos el producto de otras dos cosas entre el denominador al cuadrado. Y nada más vamos sustituyendo. Entonces la derivada, en este caso del numerador, es esto de aquí, ¿sí? Aquí lo sustituimos. El denominador sin derivar, nada más es x cuadrada, ¿sí? Después vamos a tener la derivada de x cuadrada, que acá la tenemos, es 2x, ¿sí? Por el numerador sin derivar. El numerador sin derivar, acuérdense que es tangente de x cúbica, ¿sí? Y el denominador aquí al cuadrado, ¿sí? Entonces esa es toda la derivada del primer término, del término verde. Entonces como todo esto salió del término verde, vamos al término verde. Después aquí viene derivar la cosecante de 2x. Vamos a consultar nuestro formulario. La cosecante es esta. Su derivada es menos cosecante por cotangente de x, derivada de adentro. Entonces de aquí lo vamos a quitar y vamos a poner, como vamos a aplicar un signo menos, pues menos por menos, se va a hacer un más. ¿Sí? Y le vamos a poner cosecante del mismo argumento. El argumento en este caso es 2x, entonces aquí tienes que repetir 2x y luego va cotangente de 2x, ¿sí? Por la derivada de adentro. La derivada de adentro pues es un 2 y la derivada de 2x es 2 y nos falta la derivada del último término, que en este caso la b funciona como un coeficiente, no es variable de derivación, entonces ahí lo dejan. Aquí queda el coeficiente multiplicando a 4 y aquí le restas 1. Entonces ahí ya está la derivada. ¿Qué tipo de simplificaciones le podríamos hacer esto?
más que simplificaciones, es un reacomodo y quizás algún par de productos. Entonces, aquí puedes hacer esta x cuadrada con esta 3x cuadrada. ¿Sí? Entonces 3x cuadrado por x cuadrado pues te da 3x cuarta. Después el de acá pues no, aquí sí no hay mucho que hacerle, es 2x por tangente de x cúbica. ¿Sí? O sea, básicamente es quitar los paréntesis y luego x cuadrada al cuadrado pues da x cuarta. Esto de acá más bien es un reacomodo, este 2 lo podemos poner como un coeficiente hasta el principio y el de acá pues ya está completamente simplificado. Y ahí ya tenemos la siguiente derivada. Para proseguir vamos a hacer 3 derivadas más. Vamos a hacer la derivada de arcotangente con argumento raíz cuarta de t a la quinta. ¿Sí? Entonces necesitamos la fórmula de arcotangente. Entonces de acá lo copiamos. Va a ser ya la derivada. ¿Sí? Aquí le damos un poco de espacio para que se vea un poco mejor. Entonces arcotangente la buscamos por acá. Entonces aquí está arcotangente. Acuérdense que en el formulario lo pusieron como TG en lugar de tan, pero es igual. Entonces es 1, ¿sí? Aquí hay un 1 que no se escribe, sobre 1 más u cuadrado. Y acuérdense que esto de acá es la derivada de adentro del argumento. Entonces vamos a quitar esto de aquí. Así lo borramos completamente, ponemos una fracción. Y aquí va 1 más, abro un paréntesis y va al cuadrado. Y acuérdense que en ese paréntesis pues va el argumento. Aquí para que sea un poco más bueno, más bien aquí lo voy a sustituir directo. Ahorita vamos haciendo el álgebra. Bueno, aquí me voy a atrever en un paso adicional, que ustedes recuerden que el argumento se puede escribir como con un exponente fraccionario. Entonces nos va a quedar como 5 cuartos. ¿Sí? Entonces va a ser más conveniente para poder hacer la operación del cuadrado. ¿Sí? Y luego nos va a faltar, en este caso, la derivada de adentro. Entonces la derivada de esta función pues es 5 cuartos. ¿Sí? Aquí queda 5 cuartos multiplicando a t, y a 5 cuartos le quitamos 1, o sea le quitamos 4 cuartos, entonces nos va a quedar un cuarto. ¿Sí? Entonces esta es la derivada de adentro. Entonces aquí le pongo un puntito para que nos acordemos y unas llavecitas. ¿Sí? Y esa ya es la derivada. Simplificación. La simplificación que podríamos hacer aquí es este cuadrado. Acuérdense que cuando tenemos un exponente a otro exponente se multiplican. Entonces ese 2 lo podemos escribir como 2 sobre 1 y ya haces la multiplicación de fracciones. Entonces te va a quedar 5 por 2, te da un 10. 10 cuartos, o también puedes simplificar este 2 con este cuarto para que te quede 5 medios. Entonces la simplificación completa de acá es t elevado a las 5 medios. ¿Sí? Ahí queda las 5 medios, y esto de por aquí ya nada más lo repartes. Esto va al denominador. Para evitar confusiones se aconseja ahí poner un paréntesis extra, y este 4 se puede poner al inicio como un coeficiente. Este 5 por 1 pues te va a dar un 5, ¿sí? Y te va a quedar t a la 1/4. Entonces ahí queda la simplificación. Y lo que puedes hacer como un paso extra, esos exponentes fraccionarios, regresarlos a raíz. Entonces esto de acá se va a convertir en raíz cuarta nada más. El exponente 1, acuérdense que quede implícito. ¿Sí? Y t a la 5 medios te va a quedar t a la quinta. Y ese medio pues se va a hacer una raíz cuadrada, ¿no? Y ese es el resultado. Quizás como un paso extra pudieras multiplicar ese 4 por cada uno de los términos del denominador. A mí me parecería un poco innecesario, pero bueno, lo podemos hacer igual por un poco de claridad. ¿Sí? Y aquí te quedaría 4 por 1 te da un 4, y este 4 pues queda por la raíz cuadrada de t a la quinta. Entonces, para mí este resultado, el segundo paso ya me parecería correcto, pero bueno, también lo pueden dejar así.
este, una derivada más. Esta derivada está, digamos, un poquito más laboriosa. Hay que detectar que es un producto. Entonces, para enfatizar que se trata de un producto, ahí le voy a poner un punto. Entonces, vamos a hacer la derivada del arcotangente de x, ¿sí? Y vamos a tener que calcular por separado la derivada de x cúbica menos 3. Entonces, aquí nos va a convenir indicar f de x, ¿sí? F de x. Bueno, aquí ya estoy repitiendo la letra, ahora que lo pienso. Le podemos poner la letra que sea, le podemos poner h de x, va a ser este primer factor, y de esta manera h', pues es simplemente 3x cuadrada, y en este caso pues, el 3 es un número, su derivada es 0. Entonces ahí ya tenemos la derivada, no olvidar yo que hay que indicar ahí la prima, y después aquí tenemos que hacer la arcotangente. Entonces, arcotangente la voy a hacer h, la siguiente letra es i. Vamos a hacer i de x. Entonces, la derivada de arcotangente, ahora sí la consultamos en el formulario, es menos, o sea, vean que es igual que la de tangente, nomás con un signo negativo, ¿sí? Entonces, como aquí el argumento es x, acuérdense que la derivada de x es un 1, entonces arriba nos va a quedar un 1, ¿sí? De acuerdo al formulario, aquí nos va a quedar un signo menos, y aquí es 1 más x al cuadrado, ¿sí? O sea, así como lo habíamos estado haciendo es algo al cuadrado, pero aquí el argumento es x, entonces aquí va x cuadrada, entonces queda de esta manera, ¿sí? Entonces, perdón, aquí estoy, esta sería i', ¿sí? Y más bien aquí tengo que volver a escribir que i de x, pues será igual a el segundo factor. Entonces, ahí está. Y para calcular f', usamos la regla del producto. Entonces, la estructura que se arma es la derivada de 1 por el primero sin derivar. Entonces, ya lo puedo copiar. Más, acuérdense que esta fórmula lleva más, el, ¿cómo se llama? Ah, no, perdón. Primero armo la estructura para no equivocarme, y ahora sí hago las sustituciones. Entonces, la derivada del primero, pues es esta simplemente, 3x cuadrada, ¿sí? Y aquí ponemos el siguiente término sin derivar. Y después, aquí va al revés, la derivada del segundo, que va a ser esto de aquí, ¿sí? Entonces, s menos con s más, se tiene que hacer un menos, y aquí viene por el segundo sin derivar. ¿Qué simplificación le podríamos hacer a esto? En realidad no le podemos hacer ninguna simplificación, solo le podemos hacer un reacomodo, ¿sí? El reacomodo que podemos efectuar aquí, nada más es quitar este paréntesis y dejar 3x cuadrada, ¿sí? Y en este caso, esta expresión de aquí, x cúbica menos 3, pues ponerlo en el numerador. O sea, eso por 1 pues da lo mismo. Y lo podríamos manejar como nuestro resultado final, ¿sí? Se pueden hacer más manipulaciones, pero no, lejos de simplificar las manipulaciones que se quieran hacer, lo van a ir complicando. Y bueno, aquí para finalizar, vamos a hacer la derivada de arcotangente entre 1 más x cuadrada. Pues aquí nos conviene aplicar la misma técnica. Quizás por simplificar, mejor las derivadas las indico con flechas. La derivada de arcotangente de x, ya usamos la fórmula en la parte superior. De todas maneras, se los vuelvo a mostrar acá en el formulario. Esta es 1 sobre 1 más x cuadrada. Entonces, directamente esto de aquí es 1 más 1 sobre x cuadrada. Aquí no se hace la derivada de adentro, o bueno, en realidad sí se hace, pero la derivada de x es 1, ¿no? Entonces esto se multiplica por 1, nos queda exactamente lo mismo. Y la derivada del denominador, ya para acabar esto rápido, igual le indico con una flechita, pues nada más es 2x. Y ya que tengo las piezas, mando a llamar a mi fórmula, ¿no? Entonces la derivada de s respecto de... Ay, fíjense, aquí la ando regando bien feo. Estoy revolviendo ese con t. Aquí ya para no
no complicarme tanto, voy a llamarle s de x en lugar de s de t. ¿Sí? Y aquí acuérdense que es el producto de 2 menos el producto de otros 2 entre otro al cuadrado. Y ya nada más hacemos las sustituciones. La derivada del numerador es esta. Entonces va aquí. Por el denominador sin derivar. Después va la derivada del denominador, ¿sí? Por el numerador sin derivar. Entre el denominador al cuadrado. Entonces esa ya es la derivada. Simplificación que se le puede hacer. ¿Sí? Ya aquí me va a empezar a reclamar el editor de ecuaciones porque ya excedí las líneas. Vean, aquí tengo mismo numerador y mismo denominador, entonces este por este se cancelan y les queda un 1. ¿Sí? Ese 2x lo puedo sacar nada más del paréntesis y lo escribo 2x y esto también sacarlo del paréntesis. Queda así. Y el de abajo podrían expandir el binomio, pero nomás lo van a hacer más bromoso, entonces es perfectamente correcto expresarlo así. Por ejemplo, si la maestra Gina les está pidiendo los desarrollos de los binomios, también no es la gran cosa hacerlo. Es primero cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo, les queda 2x cuadrada, finalmente más el segundo al cuadrado que les quedaría x cuadrada. X a la cuarta, quise decir. Entonces ahí ya tenemos el otro resultado. Y bueno, la ventaja de haber hecho un video de esto es que ustedes pueden adelantar, atrasar el contador del video y les va a ahorrar bastante, ¿cómo se llama? Bastante tiempo. Por favor, estudienlo, repásanlo. Espero no haber generado errores algebraicos, ¿sí? Y bueno, cualquier duda que tengan, pues contáctenos a los maestros. Una vez más les insisto, este es tipo examen. Espérense ejercicios completamente similares en el examen. A lo mejor aquí en lugar, digamos, para hacerles énfasis, pues a lo mejor aquí en lugar de un cubo, un cuadrado, en lugar de un 3 les vamos a poner un 5, a lo mejor uno igualito a este, pero en lugar de que diga arco tangente puede decir arco secante, pero la técnica es la misma. Y aquí es muy importante que consulten, aprendan a consultar su formulario, ¿no? Por ejemplo, aquí está la derivada de una división, vean, o sea, ahí está indicado, no se los tienen que aprender de memoria. A lo mejor yo ya no consulté esas fórmulas porque bueno, pues ya que el profe de tanto se las llega a saber de memoria. Aquí está la derivada de una suma, una resta, aquí está la regla de Leibniz, entonces nada más hay que ir siguiendo. La derivada de un producto, aquí está el primero por el segundo derivado más el segundo por el primero derivado. Entonces espero que esto les sea de muchísima utilidad.